Buenas horas, estamos en Innovación TV y en esta oportunidad para traerte la comprobación mediante hechos históricos que sucedieron en la década de 90, justamente en el gobierno de Alberto Fujimori, para comprobar que este sí es un genocida y que muchos peruanos del presente desconocen, porque los peruanos del ayer sí tienen buena memoria y saben condenar de que Alberto Fujimori fue un genocida. Y aquí tenemos al jefe del Grupo Colina, a Martín Rivas, quien lo dice muy orgullosamente de que él combatió a Sendero Luminoso mediante el terror y que esas órdenes serán recibidas directamente del presidente de la República, en ese entonces Alberto Fujimori, con su asesor Vladimiro Montesinos y todo el conjunto de personas o jefes militares que en ese tiempo estaban en el ejército. Y en ese sentido nosotros acá vamos a ver esta acusación que viene recogiendo un estrato de lo que viene a ser a César Hildebrand. Rivas fue muy explícito ayer, dijo clarísimamente, rotundamente, inequívocamente y sin coacción alguna, sin tener una metralleta en la sien, como acostumbraba probablemente a interrogar a sus interrogados, que Fujimori sabía, aprobaba, autorizaba y que la autoría intelectual era en todo caso del Estado, porque era una política del Estado que venía de las recomendaciones norteamericanas, de las escuelas de las Américas, etcétera, etcétera. Todo un discurso para decir, en todo caso yo soy un exterminador, pero fui un exterminador delivery, es decir, mandado. A mí me mandaban y yo lo hacía con gusto, claro que sí, lo hacía con gusto, pero a mí no me van a venir que tengo la responsabilidad intelectual o moral o completa del asunto. Y luego a Martín Rivas, señalando la participación de Alberto Fujimori y comprobándolo mediante lo que es las felicitaciones que el presidente de la República en ese entonces, Alberto Fujimori, le dio al Grupo Colina. Entonces desde ahí ya estamos observando, desde que daba una orden y después los felicitaba por esas acciones que habían hecho. Estoy hablando del manual estratégico, nos felicitan a todos los oficiales que habían participado en esa elaboración. Una felicitación que ha sido mal interpretada, que ha sido mal utilizada y que en verdad esa fue una refrendación del trabajo que nosotros hemos hecho a lo largo de la primera mitad del año 92. ¿Y quién los felicita? El presidente de la República. Acá está, clarísimo. Memorando al ministro de Defensa. Asunto, reconocimiento por trabajos especiales a personal que se indica, ¿no? Dice, a manera dicha recomendación por trabajos especiales para el proceso de ascenso al presente año de los señores oficiales que se indica, toda vez que dichos miembros de la Fuerza Armada han participado en exitosas operaciones especiales de inteligencia que han posibilitado significativos avances en la lucha contra subversiva. Esto fue un trabajo que contribuyó a la lucha contra la subversión. En razón de eso, y por la época firmada, lo que esto fue el motivo de la felicitación. Desgraciadamente tenemos, según él, grupos o acciones que se dieron y que esto era como una guerra, decía. Que no solamente hubo dos acciones como la que estamos nombrando, la de la matanza de Barrios Altos y la de la Cantuta, sino cuántas y muchas más han habido, según lo que nos dice Martín Rivas. 20 años o 15 años de guerra de subversión, no solamente hubieron dos casos. Le vuelvo a repetir, diera la impresión de que solamente existió Cantuta y Barrios Altos. En la guerra, señor, está lleno de Cantutas y Barrios Altos, y los va a seguir habiendo, y van a seguir sucediendo. ¿Y a cargo de quién estaba? De Alberto Fujimori, este genocida, porque aquellos que matan a seres humanos son genocidas, y no solamente abusó del pueblo peruano por quedarse en el poder, una persona tipo populista que se la creyó de tanto poder, cambió rotundamente una vez que recibió el poder en sus manos. Así tenemos muchos presidentes de la República, ¿no? Y desgraciadamente su psicología de esto conllevan por quedarse en el poder acciones como es el genocida Alberto Fujimori. Tomemos la cosa así, hablemos con claridad, ¿no? La guerra que se estuvo llevando acá en Perú
fue una guerra liderada, llevada a cabo por el presidente, con su asesor, con la anuencia de los Estados Unidos, al cual no puede reclamar muchos derechos humanos tampoco, y definitivamente tenía que utilizar a las fuerzas que en ese momento constitucionalmente tenían el monopolio, en este caso eran las Fuerzas Armadas. Entonces, no nos hagamos tantas elucubraciones, vayamos solamente a la verdad de los hechos, que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que nos compete. Al igual que la Alemania nazi, que quemaban seres humanos, también había en el Perú un horno en el Pentagonito, en la cual también se utilizó durante la gestión de Alberto Fujimori, uno de los más grandes genocidas y dictadores, tan igual que Hitler o diferentes dictadores que han habido en nuestro mundo. Y darle libertad a este señor, desgraciadamente, es increíble, pero debe purgar condena para toda su vida, cadena perpetua. No se puede dar libertad, se va a dar con el mal ejemplo y eso no se debe permitir. Justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, su pronunciación directa y su intervención directa para que esto lo ponga en su sitio. Póngase los pantalones, señor Pedro Castillo. Y desde acá, desde Innovación TV, nos afligimos y pronto le vamos a dar también algunos otros videos. Esta es la parte 1 de todo un conjunto de videos que se han hecho al respecto en la comprobación del genocida Alberto Fujimori. Un humilde servidor, Ángel Montenegro Castro. Buenas noches, estimado compatriota Ángel. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí con todos ustedes el día de hoy para poder brindar y conversar un poquito al respecto de este tema tan importante que nos urge muchísimo hacer reflexiones y también sobre todo para impulsar la memoria y la justicia social y todas las reivindicaciones que esto representa. Gracias, Ángel. Muy bien, la señorita Angélica desde Brasil. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Ángel, por esta invitación. Bueno, estamos aquí un poco para poder conversar y sobre esta indignación que está sucediendo en nuestro querido Perú. Nos sentimos realmente pues impotentes, sin saber a veces qué hacer, pero si nos unimos todo lo que es Perú, la parte que realmente somos testigos, muchos sabemos por la historia de todos estos problemas que está viviendo Perú, es donde nos tenemos que juntar y pedir y reclamar a este presidente que lo hemos puesto ahí al poder para que pueda luchar contra esa corrupción. Y es eso, estamos aquí ya para poder llegar a algunos acuerdos y decirles que estamos indignados ante todo ese atropello que está sucediendo en el Perú. La invitación que nos has mandado a los que residimos aquí en Brasil y también indignado, ¿no?, por los acontecimientos que están pasando últimamente con quererlo liberar al genocida Alberto Fujimori, ¿no? Buenas noches con todos. Bueno, tratando de recordar y hacer memoria de todo lo que ha pasado con Alberto Fujimori, que fue presidente en una oportunidad de nuestro país y definitivamente ha hecho lo que hace un genocida. Tocando el punto de Barrios Altos, este acontecimiento que ha sucedido el 3 de noviembre de 1991, a quien además que se ha matado y se ha matado un niño también. Prácticamente ellos han ido con todo. Ellos no han respetado la vida de absolutamente nada. Este grupo, el famoso Colina, que ha sido prácticamente comandado por Santiago Martín Rivas, que era jefe del departamento de aniquilación en ese momento, y que lamentablemente por mandato de Fujimori y Vladimiro Montesinos se llevó a cabo esto que decían que en esta reunión estaba participando en esta apoyada. Y se había determinado de que
Sendero Luminoso, sus cuadros clandestinos rompían la vigilancia policial y militares justo en las polladas. Parte de la estrategia haya sido decir al Sendero, que ahora no va a hacer resaltos, ya no vas a poder ir tú a las polladas a organizar tu próximo atentado subversivo. Que estaba participando uno de los terroristas, llamado Joel. Pero ellos no han corroborado las fuentes y simplemente han matado a toda la gente que estaba haciendo una pollada para poder habilitar un arreglo ahí en la casa que tenían que hacer. Y ya pues han aniquilado y a sangre fría. Aparte de que Alberto Fujimori, genocida, que no ha tenido compasión de su esposa, a quien ha torturado. ¿Cómo le robó? ¿Cuánto le robó? En primer lugar, el cariño de mis hijos por muchos años. La historia de Susana Higuchi podría ser la de muchas mujeres en el Perú. Una mujer a la que su esposo humilló, dejó y le arrebató a sus hijos. Bastante. 15. La gran diferencia está en que su esposo era el prófugo Alberto Fujimori y ella, alguna vez, fue la primera dama. ¿Y sus hijos cómo le dicen? ¿Mamá o mami? Ma. ¿En serio? Sí, ma. En la comunidad Nikkei, lo tradicional es llevar dos nombres, uno castellano y otro japonés. El segundo nombre de Susana Higuchi no podría ser más irónico. Shizuko. Shizuko, que significa tranquilidad. En realidad, Shizuko vivió honrando su nombre muchos años, hasta que en 1990 perdió la tranquilidad para siempre. Su esposo Alberto Fujimori se convirtió en un candidato con serias posibilidades de llegar a la presidencia. Entonces, ella como esposa, tuvo que justificar algunas de las criolladas de su marido, como cuando se enfermó, entre comillas, para no presentar su plan de gobierno. El pueblo gallo ha sido causado por comer bacalao, Semana Santa. Higuchi tiene muy claro cuándo fue que su marido se fue para siempre. Yo te digo, el 10 de junio de 1990 a las 3 de la tarde. Proyección al 100%. Alberto Fujimori, 51.67% a nivel nacional. Flash, ahí cambió. Corrompido por el poder, Fujimori empezó a ver a su esposa como un estorbo en sus planes dictatoriales. Le temía tanto a la popularidad de Susana que incluso aparecía sorpresivamente en sus actividades como presidenta de la Fundación por los Niños del Perú. Hasta que en marzo de 1992, Susana decidió denunciar a las hermanas de su esposo por traficar con la ropa que el Japón donaba para los pobres del Perú. Escuchemos nuevamente sus palabras. Reciben donaciones de Japón de ropa y se cogen lo mejor para ellas. Lo de segunda lo venden en bazar de caridad o bazar venta o qué sé yo, y reparten estropajos y utilizan mi nombre. Y eso sí me indigna. Disolver. A la semana siguiente, el autogolpe hizo que la prensa olvide la denuncia de la primera dama. La relación de la pareja presidencial estaba resquebrajada, pero ella siguió junto a él por sus hijos. Sin embargo, Fujimori estaba cada vez más sumido en el poder. ¿Por qué salía tan...? ¿Estás derechito? Sí, no podía dormir. Bueno, yo he tomado cocaína hace muchos años y después de tomar cocaína uno no puede dormir, pasa la noche en blanco simplemente. No podía dormir. Tú no has tomado cocaína nunca, obviamente, Susana. Nunca. ¿Y alguna vez lo confrontaste y le preguntaste a Alberto, ¿tú estás tomando cocaína? No. Lo que siguió parece una película de terror.
Fujimori le apagaba las luces de Palacio cuando ella estaba sola. Ordenó que le apliquen un extraño tratamiento con electricidad. Incluso soldó las rejas de Palacio para que ella no recibiera visitas. A quien ha desmentido no va a tener compasión de la gente, nunca lo ha tenido, lo va a tener ni lo tendrá. Estamos hablando de un personaje que por querer adquirir poder y economía es capaz de muchas cosas. Darle un indulto a este personaje es prácticamente como querer olvidar el llanto de aquellas personas que han perdido a sus seres queridos. Madres que han luchado durante tanto tiempo para que este señor vaya preso, como es la señora Raida Cóndor. Me llamo Raida Cóndor, soy la madre de Armando Amaro Cóndor, estudiante de la Universidad de La Cantuta. Ando buscando a mi hijo hace 28 años y todavía hasta hoy no encuentro los restos de mi hijo. Nadie desaparece de un momento a otro. O sea, las personas no desaparecen, sino las desaparecen. Cuando aparecieron las fosas de Cieneguilla, y uno como familiar dice, bueno, ya encontramos, ¿no? Pero cuando al acudir a esta zona, en un lugar desolado, ¿no? Y donde un primer acercamiento es encontrarte restos calcinados, restos irreconocibles, ¿no? Yo digo, no, yo sé que no lo voy a encontrar a mi hijo o sus restos, ¿no? Porque lo bajaron un cerro de tierra, arena, lo taparon. ¿Cómo voy a encontrarlo? La verdad, yo no tengo esperanzas de encontrar nada de él. De alguna forma, como familiares, somos el testimonio vivo de lo que nos ha pasado, ¿no? Pero a pesar de lo difícil que nos ha tocado vivir, como familiares también nos hemos sobrepuesto. El dolor lo hemos convertido en fuerza, ¿no? Para no solamente exigir en las calles, sino que exigir ante diferentes instancias de justicia, ¿no? Lamentablemente en nuestro país hablamos más de 21.000 desaparecidos, que no son solamente números, que no son cifras, sino que hay un nombre propio, o sea, con una propia historia particular, ¿no? Y que hay familias que siguen buscando, ¿no? Que siguen buscando porque queremos saber en realidad, ¿no? Ese duelo no ha cerrado, no terminamos de procesar, ¿no? Armando sigue desaparecido y es una lucha que todavía continúa, ¿no? Yo no me canso de buscar a mi hijo, de buscar justicia. Siempre que haya marcha saldré, caminaré pidiendo justicia para Armando. Creo que la lucha como familiares no la hemos hecho solo, pero ha sido una lucha creo que de todos, ¿no? De organizaciones de derechos humanos, de jóvenes, generaciones de jóvenes, ¿no? De universidades, ¿no? De autoridades o por ahí alguna persona como a título personal. Una señora que ha perdido a su hijo y muchos más. Tal vez nosotros en este momento no estamos en la situación en el tanto tiempo que ellos han luchado para de repente no sentir la pérdida que ellos han tenido. ¿Cómo tener compasión de este personaje que siempre ha tenido una cárcel dorada? ¿Cómo tener consideración de este personaje que ha disuelto el Congreso, ha hecho un autogolpe, ha disuelto el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso? Y hasta ahora tiene una cárcel dorada. Ha hecho con el país lo que ha querido, ha privatizado lo que ha querido, ha matado a quien ha podido. Y todo, absolutamente todo lo ha justificado y todo lo ha tapado. El país ha gastado demasiado, ha invertido demasiado para poderlo meter en la cárcel. Y sería realmente injusto, sería como una cachetada a nuestra democracia. Sería como prácticamente como una cachetada y darle la espalda a esas personas, dándole un indulto a este personaje. Sí, y continuando con las presentaciones, estamos con Germán, desde Brasil.
Buenas noches, compatriotas, mi querido Ángel Montenegro, José León Linares y todos los que están en este auditorio. Vivo aquí en Brasil a muchos años ya, soy estudiante y obviamente observo la política nacional cubana con mucha preocupación, y lo que está pasando en los últimos tiempos es muy triste, ¿no? Y justamente ese tema vamos a tratar hoy, y estoy a disposición para poder conversar sobre los temas que vamos a tratar. Perfecto, sí, y justamente ya hizo la introducción nuestra amiga Jenny Erquiningo, sí, ya hizo una introducción de referencias históricas de lo sucedido con Alberto Fujimori, y en este momento vamos a ahondar un poco más con profundidad. Hay casos como el de Barrios Altos, en la que habían 15 personas, dentro de ellos un niño de 8 años, como ya lo ha mencionado al respecto Jenny. En estos tiempos nos da una gran sensibilidad y una gran indignación de saber de que hoy día aquel que ha sido parte de esa cosa tan oscura del pasado, como es comulgar con el grupo Colina, con los grupos paramilitares como es Alberto Fujimori, hoy día un anciano, pidiendo él clemencia para su vida, pero no tuvo ninguna clemencia con las personas humanas y mucho más con este niño de 8 años, a lo cual mataron. Realmente de que esto causa bastante indignación. También los 10 personas que fueron asesinadas por el grupo Colina en lo que es la Cantuta. ¿Cuántas muertes más que nosotros podemos ver por esta causa de la violencia entre lo que viene a ser personas equivocadas en cuanto a una revolución sin sentido con las armas, cuando las verdaderas armas deberían ser el conocimiento, la lucha por la justicia, la lucha por los derechos humanos, que eso nos dejan nuestros ancestros, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Cuando estamos hablando de la creación de los derechos humanos, estamos hablando de Francia, de diferentes países, en la cual se iba formando esto de los derechos humanos y que desafortunadamente se han violado, como es en el caso de la Alemania nazi, con los hornos que también vamos a tocar hoy día y que también se han producido en nuestra patria, como los hornos del Pentagonito. Después de 23 años se confirma lo que hasta ahora había sido casi una leyenda urbana, que sí se torturó gente en el CIE, en el Servicio de Inteligencia del Ejército, hasta morir en calabozos clandestinos, y luego se incineraban sus cuerpos en el sótano del Pentagonito. ¿Cómo se descubrió esto? A partir de la aparición en los hornos de un hueso de dedo, una cosita así de la falange del dedo, del tamaño así de 2 centímetros, y que ha terminado hoy en una histórica sentencia a los generales responsables. Todos miran asombrados. Hay un ambiente de miedo, de terror. Ahí parece ser hueco. Es en ese mismo lugar donde se encontró el hueso de un dedo de la mano derecha. El olor a muerte parece molestarlos. Siguen mirando. O tal vez imaginando en sus cabezas las súplicas de las víctimas. En esos lugares fueron objeto de tortura, de interrogatorios y finalmente eliminados y, como señala la sentencia, sometidos a una incineración en el horno que se instaló en el Servicio de Inteligencia del Ejército. Tuvieron que pasar 23 años. 23 años para que el Poder Judicial encontrara al fin a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. El ex asesor Vladimiro Montesinos. La pena imponerse a esta persona por el delito de desaparición forzada es de 22 años. El ex comandante general Hermosa Ríos. La pena imponerse a esta persona por el delito de desaparición forzada es de 22 años. Y el ex jefe de la DINTE, hoy en la clandestinidad,
Nadal Paiva. Imponiéndosele la pena de 15 años de privación de la libertad. Luego de la desactivación del destacamento Colina, comenzaron a operar otros grupos conformados por agentes de inteligencia. En este caso, grupos clandestinos que de manera arbitraria, de manera ilegal, secuestraban a personas, en este caso los estudiantes y al profesor, quienes fueron trasladados a centros de reclusión, a calabozos instalados en el Servicio de Inteligencia del Ejército. Se creía que era una leyenda urbana, una historia para destruir y desprestigiar al Servicio de Inteligencia del Ejército peruano de la década de los 90. Sin embargo, todo salió a la luz con la sentencia del Poder Judicial el miércoles pasado. Ese hecho da cuenta de la existencia no solamente de conocimiento del parte del presidente de la República, sino de disposiciones, de directivas para que este tipo de crímenes ocurran, con los antecedentes de que en el CIE ya se habían producido otro tipo de hechos que fueron de público conocimiento. El secuestro de Gustavo Gorriti, el secuestro del empresario Samuel Dyer, el secuestro y torturas de la propia esposa del presidente de la República. Fue en el sótano del Pentagonito, del CIE específicamente, pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. El Pentagonito está ubicado en uno de los distritos más exclusivos de Lima, San Borja, rodeado de parques, extensos jardines, donde los vecinos salen a hacer sus ejercicios, caminar, pasar un rato en familia, sin imaginarse que a tan solo unos metros, personas eran torturadas y quemadas. Durante el tiempo que estuve encerrado en el CIE, en el sótano del CIE, pensé que lo más probable era morir. Entonces no era tan importante si morir o no, sino si es que iba a haber tortura o no. El cuartel general del ejército sirvió como base de una doctrina militar de inteligencia y operaciones en la lucha antisubversiva en los años 80 y 90. Pero fue también el último destino de los alumnos Rocas Casas y Ansualdo Castro y el profesor Najarro Rúa, secuestrados en 1993. Estamos ante hechos de carácter sistemático, es decir, ha habido un proceso de planificación para dotar a los agentes de inteligencia del CIE de poderes ilegales para detener, secuestrar, torturar y cometer este tipo de cosas horrendas que ahora la justicia peruana está no solamente reprochando, sino condenando. Y sabiendo que estos crímenes en el horno del Pentagonito son de lesa humanidad, un cuerpo humano entraba entero o partido en dos en dicho horno. Por lo tanto, no puede sostenerse que dicho horno haya sido usado para quemar papeles, pues escapa a toda posibilidad que un horno de dicha magnitud y potencia, el que según dictamen pericial de inspección de ingeniería forense alcanzaría los 1000 grados centígrados y que contaba con una chimenea que tenía 16 metros y medio de altura, podía ser usado para quemar documentos. Los familiares de los desaparecidos recibieron una sentencia que han esperado por años. Una pelea por saber qué pasó realmente. No pensábamos que había algo más terrible que nos estaba esperando. Y así ha pasado el tiempo, han sido años de experiencias muy feas, pero que no hemos pasado solo nosotros. Muchos peruanos como nosotros, muchas familias como nosotros. La hermana de Kenneth Ansualdo aún piensa que va a volver de un viaje sin despedida. Todos los indicios me dicen mi hijo ha fallecido, pero emocionalmente al no haber el cuerpo va a haber en un ángulo de su alma la esperanza de que en algún momento pueda regresar. Pero si el destacamento Colina no participó de estas matanzas, ¿a quiénes se les atribuye estas torturas, muertes y desapariciones? Puesto Inteligencia Lima lo llaman. Estaría conformado por miembros del ejército en actividad en esa fecha, integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Esa es la denominación como se les conoce. La actividad de estos grupos como el PIL, el Puesto de Inteligencia Lima, que se ha investigado y que están reflejados en la obra del periodista Uceda, son hechos nuevos que no se conocen. Nuevos capítulos de esta macabra historia aparecen. ¿Cuántas víctimas cayeron en manos del grupo militar PIL? El señor Javier Roca es padre de Martín Roca Casas, estudiante de la Universidad del Callao, desaparecido el año 93. Sí. Mi hijo estudiaba economía, el tercer ciclo. A raíz de que le quitaron un video caseta del servicio de inteligencia, a mi hijo, a mi casa me allanaron. Al no poder acusarlo legalmente, secuestraron el 5 de octubre, al salir de la universidad, lo conducieron al sótano del servicio de inteligencia del ejército y durante 20 días se torturaron. Ahí está nombre de cada uno de ellos y las horas que sacaron diariamente hasta volverlo loco. Después lo ejecutaron, lo incineraron en el incinerador que para eso construyeron, y las celdas en el sótano del servicio de inteligencia del ejército. Por lo tanto, todo eso totalmente comprobado por versión del autor material del grupo de Colina Sosa, y todo eso descubierto. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado para restituir a los familiares? Yo tengo 83 años, pronto me voy a morir, pero hasta ahorita no hay justicia, porque los sentenciados a 25 años, los autores los que ordenaron, general de Vera Hermosa, Montesinos, general Oliveros, jefe del CI, general Paiva, jefe del PIN, no están presos, no están buscando nadie. Esa es justicia. Y mi hijo era inocente, era estudiante universitario, nunca ningún delito tuvo, pero espantosamente asesinó el gobierno, los militares.